Esto que viene y esto que estamos hablando en estos días, el sacerdocio y todo lo que estamos hablando, y la predicación de hoy es mucha incomodidad para la cultura. Recuerdo hace muchos años comenzando a tratar el tema de la Navidad y por qué no es tan relevante para este tiempo, porque está combinado con una celebración pagana, porque hoy, este fin de semana, bueno, el 24-25, se hace toda la historia de la humanidad prácticamente, o desde los primeros inicios de las religiones en Babilonia, se comenzaron a adorar dioses en esta época, el 24, y que lo han confundido, lo han intentado maquillar con un poco de lo que es la alabanza aparentemente a Dios. Y cómo la gente no está ya celebrando ni siquiera la Navidad, es decir, la Natividad, sino que lo que están celebrando es a Papá Noel. Ya en los hogares no hay un pesebre. En mi tiempo había pesebre y era otra cosa. Ahora lo que hay son árboles de Navidad. Yo no sé qué tenga usted en su casa. Y o para algunos de ustedes es nuevo esta enseñanza y para algunos es chocante. Y es bueno que choque porque quiere decir que el Evangelio está haciendo un golpe fuerte. Cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, comienza a romper parámetros por todas partes. ¿Sí? Cuando el Evangelio llega a una persona y no hay cambios, quiere decir que no hay Evangelio. El Evangelio es cambios y son cambios duros a la cultura. Entonces, recordaba, no está Luisa por aquí, ¿no? Darwin, ¿está por aquí? Tampoco están. Uy, se desaparecieron. Muy bien. Y recordaba que cuando ellos comenzaron a luchar y cuando comenzamos a enseñar esto, le tomó 3 años sacar el árbol de Navidad de su casa. 3 años le tocó sacar. Y no entendía y luchaba. Y de repente cuando sacó ese, no el árbol, porque realmente el concepto no es el árbol de Navidad. El concepto es lo que yo creo en mi corazón y lo que necesito. Y aún si Dios me lo pide, marca la diferencia entre lo que Dios quiere de mí y lo que me pide. ¿Sí? Es decir, si mi mujer, mi esposa me dijera, David, deja de jugar al fútbol el fin de semana, el sábado, pues bueno, ¿será que soy capaz de hacer eso por mi esposa? O dame otra cosa. David o esposo, esposa, deja de hacer esto esta semana por nosotros, papás. ¿Podrías dejar de ir a este sitio los lunes y venirte a ver una película con nosotros? Dios nos demanda y nos llama a darle cosas que para nosotros son difíciles, ¿sí? Y que muchas veces nosotros simplemente son una prueba para decir, bueno, ¿qué tanto queremos darle a Dios? Entonces, espero que usted esté y escuche la predicación. Si no pudo venir el viernes, que lea el panfleto que vamos a enviar por Bolsa de Oportunidades, por células. Los que son nuevos y quieran, vuelvan a mirar, entiendan. Está en la página, en la predicación del fin de semana pasado. Aquellos que son cristianos de hace mucho tiempo y lo hacen, entiendan y vayan mirando, Señor, y se pregunten. No simplemente lo hagan, hago lo que tengo que hacer porque creo ciegamente, sino que comiencen a entender y entendiendo esto, tengan la valentía de sacrificar y sacrificar una fecha. ¿Sí? Les prometo que como iglesia usted se va a sentir un alivio. Lo sabemos nosotros que llevamos mucho tiempo y que también pasamos por allí. Entonces es muy importante que usted entienda lo que tiene que ver esta enseñanza con usted, qué le pide Dios, que le entienda qué puede hacer y qué es lo que Dios, a dónde Dios quiere llevarlo. Y lo decía el viernes pasado, estoy totalmente seguro que si Dios nos pide esto, es porque nos está preparando para algo más. Les explico. Si usted hoy, lo explicaba con mi hija y lo explico con la iglesia, si usted hoy detiene a sus hijos y les dice, aprendan a no ver, por ejemplo, a no tener su celular con sus hijos, y en medio de una generación que todo el mundo quiere celular, los niños de 5 o 10 años, los padres los dejan solos con sus teléfonos, yo le pregunto, ¿cómo van a ser esos hijos cuando en la siguiente generación, es decir, en 20 años, cuando tengan hijos, cómo los van a detener? No van a ser capaces. Más si usted entrena a sus hijos para eso el día de mañana, ellos van a ser capaces de enseñarle a la siguiente generación que no deben hacer. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, es una lucha mucho mayor de la que nosotros podemos entender. No significa simplemente de un día, de algo. Significa que Dios nos va pidiendo cosas cada vez más
y nuestras vidas van necesitando menos del mundo y más de Dios. Eso debería ser el final de todos. Entonces, yo espero que esta enseñanza que va a ir y que va a llegar a sus teléfonos a través de sus líderes, a través de bolsa de oportunidades, va a llegar en la hoja y usted lo pueda leer y y si quiere ir a escucharlo en CCI Madrid, o si quiere referirse a las predicaciones de los años anteriores. Usualmente yo lo que hago es, después de que pasa estos momentos, yo predico el fin de semana después, ¿sí? Solo que este fin de semana vamos a estar cerrados. Entonces, quiero que usted vaya listando y se vaya alineando, además con lo que es la iglesia. ¿Por qué? Dios nos colocó en una iglesia con esas características. ¿Nunca se ha preguntado por qué esta iglesia se llama Israel? Y hay una razón muy clara y muy básica. A Dios le plació que amáramos a Israel. ¿Por qué en esta iglesia no hacemos, por ejemplo, Navidad? Pues porque a Dios le plació. De alguna manera, Dios hace ciertas cosas. Papá, preguntan los hijos, ¿por qué nosotros no salimos a rumbear por la noche como todo el resto del mundo? ¿Por qué nos emborrachamos? Pues que somos diferentes. Papá, ¿por qué ahorramos y el resto del mundo no ahorra? Pues porque somos diferentes. Papá, ¿por qué comemos a unas horas y vamos a dormir temprano? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Usted es diferente. Y cuando entra una familia a una iglesia, es exactamente igual. Entonces, deje que el Evangelio produzca ese movimiento sísmico dentro de su mente. Y si lo está produciendo y le genera discordia interna, es una buena señal. Quiere decir que hay algo que entregar. Amén. Muy bien, cierre sus ojos y vamos a hablar. Padre, aquí este pueblo de sacerdotes, Señor, de esta iglesia que tú estás edificando para que te den adoración y alabanza. Señor, y estamos en medio o casi terminando esta serie de predicaciones acerca de nuestro sacerdocio. Y me refiero, Señor, a lo que vimos el viernes y a lo que estamos hablando acerca de estas festividades y ese sacrificio cultural que genera esto, Señor. Y yo te pido que nos equipes con tu espíritu, Señor, que nos equipes con gracia, con entendimiento y con capacidad, Señor, de entregarte todo lo que nosotros tenemos para ti, Señor, y lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos abras hoy el entendimiento una vez más. Amén y amén. Muy bien, tome asiento. Bien, les voy a contar algo que me acabo de pensar y es cuando Jesucristo vino y caminó con su pueblo, ocurrió algo muy interesante y es todos comenzaron a entender con el día de Shabbat y con la pelea que tuvieron con el Señor Jesucristo, es que el día de Shabbat se convirtió en algo más importante que Dios, ¿sí? Y cuando Jesús estaba sanando en un sábado, fue una de las razones por las cuales ellos se fueron en contra de Jesús y es una de las razones por las cuales Jesús terminó crucificado. El día de Shabbat. ¿Quién dio el día de Shabbat? Lo dio Dios. La Navidad, hay gente que prefiere la Navidad en vez de Dios. Sí, quiero que piensen eso. Entonces, las cosas pueden llegar a nuestro corazón a tener más importancia de lo que deben de tener de acuerdo a lo que nosotros elijamos como creyentes. Por eso esto es un reto para toda la iglesia y sobre todo en esta sociedad. Otra cosa para terminar, sabe que la próxima semana van a estar todos los no creyentes celebrando la Navidad. Vuelvo a repetirlo. Es tremendamente eh, shocking que la próxima semana hasta los no creyentes van a celebrar Navidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy raro que sea una fiesta de parte de Dios, ya que todo el mundo la celebra. Sin embargo, cuando hablamos del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, solo nosotros, el pueblo de Dios, celebró. Qué extraño que solamente un grupo pequeño celebre su muerte y su resurrección, pero que todo el mundo, almacenes, países enteros, celebren la Navidad. No tiene pinta de ser de Dios. ¿Sí? ¿Quiere decir esto que usted se tenga que quedar en su casa encerrado? No, disfrute, pero arranque de su corazón la idolatría.
Y usted sabrá cuándo la arrancó. El arrancar la idolatría del corazón es una certeza y es una lucha. Y uno dice, Señor, mira, común y corriente, o es un día para estar con mi familia, lo voy a aprovechar al máximo, voy a estar con ellos, voy a comer, voy a divertirme, voy a hacer esto, pero en mi corazón, a ti te daré la gloria y te colocaré en el primer lugar. Veré películas con mis hijos, me levantaré tarde, descansaré, lo utilizaré muy bien, pero sin idolatría en el corazón. Y ese es el reto. No sé si usted puede llegar a entender esto en estos momentos tan fácilmente, pero espero que Dios le... ¿Ven? Muy bien, le damos un aplauso a Dios. Venga, gigante. La predicación de hoy que tiene que ver con 7 sacrificios del sacerdocio bíblico. Quiero llevarlo a continuar. Empezamos la semana pasada a hablar acerca de los sacrificios. Y usted tiene allí, y lo va a tener en pantalla, Salmo 89, versículo 15. 15. Y escuche lo que dice. Dice, el pueblo que sabe alabarte. Feliz es el pueblo que ¿qué? Ok, quiero que resalte las palabras. Feliz es el pueblo que sabe alabarte. Cuando hablamos de saber alabarte, no es que se sepan las canciones, es que entienden que es la adoración. ¿Sí? Y le voy a decir otra palabra, o voy a voltear el verso para que nos dé otro movimiento, y es, qué difícil es para el pueblo que no sabe alabarle. Qué difícil le es al pueblo que no sabe alabar. Dijimos la semana pasada que cuando usted no sabe que tiene que entrar, traer sacrificios al Señor, los mandamientos de Dios son gravosos. Es decir, ay, qué difícil es esto. Bueno, se lo pongo de esta manera, ahora que estamos hablando de la Navidad. Si usted sabe alabar a Dios, es fácil deshacerse de la idolatría en su corazón. ¿Sí? Súper fácil, porque usted quiere. Pero si no entiende y no sabe alabar a Dios, le están pidiendo un mandamiento, como si le quitaran un brazo. ¿Sí? Entonces, quiero que piensen eso. Pero Dios nos dice, aprendan a alabarme. Dice, dichoso o feliz es el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz. Entonces, quiero que piensen eso. Tenemos que aprender como iglesia a alabar a Dios. No solamente a movernos ni a cantar, sino que tenemos que aprender cómo es que se le adora. A Dios no se le adora de cualquier manera. A Dios se le adora en un protocolo. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Levíticos, uno de los libros más bonitos que hay y es el libro de más entrega que hay y es el entrenamiento de los que son sacerdotes de Dios. Y a través de la palabra de Dios nos da y Dios nos dice, esto es lo que me gusta, esto no me gusta. Haz esto, no hagas esto. Por ejemplo, los sacrificios de gente vivos, de niños, dijo, no me vayas a hacer eso, cuidado, porque te quemas. Y sacrificios, como lo que veníamos diciendo, determinados sacrificios, como lo hemos hablado, pues Dios los acepta. Dios acepta determinadas características y determinadas cosas. Y hay cosas que Dios no va a aceptar. Por ejemplo, el pecado. Si uno quiere alabar a Dios en pecado, Dios no lo va a aceptar porque Dios es un Dios santo. Pero dichoso el pueblo que sabe alabarle y que sabe que debe de limpiarse del pecado para venir delante de Dios. Y cuando hablamos de limpiarse del pecado, no es que usted no haya pecado y no pueda pedir perdón, al contrario, la alabanza es para venir y primero lavarme y pedirle perdón a Dios. Y hay un protocolo en esas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo con esos sacrificios y atendiendo esto que se llama el sacerdocio es aprender a alabar. Denle un otro aplauso. Eso es muy bueno. Déjeme entonces lo llevo al principio bíblico de hoy. Anote lo que vamos a estar hablando acerca de hoy o qué contiene lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de que el sacrificio que Dios quiere no son animales vivos. Y usted se preguntará, pero pastor, entonces, ¿por qué Dios quiso que trajéramos palomas, que trajéramos, el pueblo, su pueblo trajera corderos, animales, si no quiere animales vivos? Ya vamos a enseñar algo acerca de eso en unos momentos. Pero anótelo, el sacrificio que Dios quiere de usted no es un vivo, sino que es un completamente a Él. El sacrificio que Dios quiere en usted y en mí es un corazón que tenga un deseo
por darle su voluntad. Y yo quiero que usted entienda esto cuando escuche la palabra sacrificios dentro del contexto de nuestro sacerdocio en el nuevo pacto. Supremamente importante. Porque si usted entiende esto y usted cree que Dios trae animales, bueno, usted hoy podrá ir a hacer animales y usted dice, bueno, yo le quiero o hará sacrificios en su carne. Y esos los sacrificios no son aceptables por Dios. Al contrario, son considerados trapos de inmundicias. Todo lo que usted haga en su carne, así sea lo mejor, como lo dijimos la semana pasada. Caín trajo los mejores tomates y Abel trajo los mejores, el mejor cordero que había. Dios dijo de Caín que a Caín había traído lo peor. Le pareció, pero fue lo mejor que Caín trajo, sí, pero para los ojos de Dios fue lo peor, porque comenzó en sus propias fuerzas. Y Dios, todo lo que comienza en nuestras propias fuerzas es de la carne, no es del espíritu, pero lo que comienza en Dios es del espíritu. Muy bien, vamos a ver esto en Salmo 51. Vaya, mírelo conmigo, versículo 16. Y note lo que dice. Tú no deseas sacrificios. ¿Qué dijo? Ok, quiero que circule esas palabras. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el momento, quizás donde eso estaba pasando, o años después, uno podía ver en el sacrificio, en el altar, en el centro, en el templo, 300 animales en un solo día. Bueno, no, creo que hablan de 3000 animales. No recuerdo cuánto fue los animales que se pusieron delante de Dios cuando Salomón fue y entró en el templo. Entonces parece que hubo una ambivalencia. No, no hay ningún error. Lo que Dios quiere y nos estaba mostrando en el Antiguo Testamento es que todo el sacrificio que Él estaba pidiendo iba a ser o iba a terminar en Jesús sacrificándose por nosotros y nosotros sacrificándonos a través de Jesús. Y eso es parte de lo que usted y yo hemos venido a pasar o a hacer parte en esta historia, en este momento de la historia. Si hubiéramos nacido hace 2500 años, hubiéramos tenido que traer animales, pero aún así el animal iba a probar lo que había en nuestro corazón, como lo probó en Caín y Abel. En Abel probó que su corazón era limpio y era un corazón contrito y humillado. Pero en Abel probó que era un corazón, sí, en Caín, perdón, probó un corazón que era un corazón desobediente y que era un corazón malo. Y usted preguntará, pero si este hombre le trajo a Dios lo mejor de la tierra, usted puede imaginarse, imagino que la selección de fines de Waitrose y de Max Spencer, sí, de todo el mejor restaurante que usted pueda, lo mejor supermercado, y llegó ahí y Dios dijo, no te acepto. De hecho, no solamente no te acepto, dijo, no te puedo aceptar. ¿Por qué? Porque no son tus obras las que yo acepto. Yo tengo que aceptar es tu corazón. Y tu corazón se ve a través de tu sacrificio. Y hasta el día de hoy lo podemos notar. Entonces, miremos lo que sigue adelante, lo que nos está diciendo el rey David. Que mire esto, el rey David no era sacerdote, pero tenía muy claro su papel de sacerdotal. ¿Cómo lo sabía el rey David? El rey David, recuerde que el rey David era rey. Sin embargo, él sabía que su identidad era una identidad sacerdotal. Por eso él le está diciendo estas palabras por entendimiento, porque no estaban escritas antes. Dice, Señor, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. ¿Sí? Quiero que resalte las palabras, de lo contrario, te ofrecería uno. Es decir, David dice, lo que tú me pidas, Señor. Dice, tampoco quieres una ofrenda quemada. Quiero que resalte las palabras, tampoco quieres una ofrenda quemada. Versículo 17. El sacrificio que sí deseas, ¿el sacrificio que qué? No se escucha, ¿el sacrificio que qué? Le faltó decir, sí deseas. Repítalo conmigo, que sí deseas, ¿ok? Es un espíritu quebrantado. David pilló la idea. El hombre dijo, David, el rey David dijo, no, 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 ya entiendo, porque es que Dios quiere que yo haga sacrificios. Porque cada uno de esos sacrificios resulta mostrando el corazón de cada una de las personas. ¿Sí? Entonces hay gente que a la iglesia trae, por ejemplo, mire pastor, me sobó esto en mi casa, o tengo una cosa dañada y no sé dónde botarla. Bueno, quizás en la iglesia la utilizan. Eso es lo que hay en su corazón. Pero hay gente que dice, mire, he comprado esto, eso es para Dios, y yo le tengo que dar lo mejor a Dios. Y entonces demuestra que es lo que hay en el corazón. ¿Sí? Muy bien.
Dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido. Quiero que resalte las palabras. Tú no rechazarás. Dios no va a rechazar un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. Y arrepentimiento no es cambiar de comportamiento, ¿sí? Arrepentimiento no es dejar de fumar, o no es dejar de beber, o no es dejar de decir groserías. Arrepentimiento es dejar de fumar, dejar de decir groserías, dejar de beber, dejar todo aquello que usted está haciendo, pero volverse, entregarse totalmente a Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de ser violento y entregarme completamente a Dios. Que yo me vuelva en las manos de Dios como lo que Él le plazca. Un siervo totalmente para Él, un esclavo para Él. Entonces, eso es verdaderamente arrepentimiento. David lo entendió. Entonces, quiero que llevarlo a ese corazón. Ahora, hay una característica del corazón y la encontramos en 2 Samuel 24:24. La característica del corazón quebrantado, arrepentido, de la ofrenda de un corazón delante de Dios genuino y que Dios acepta, da todo lo que le duela, le da con todo su corazón, le da entregando todo lo que tiene. Y eso también lo vemos en David. Vaya conmigo a Samuel 2, perdón, 2 Samuel 24:24. El mismo rey David le dice, y el rey dijo, Araúna, no, si no por precio te lo compraré. ¿Cómo te lo compraré? ¿Cómo te lo compraré? ¿Por qué? Por precio. Ok, les voy a contar el contexto de esto y seguimos leyendo. ¿Qué quiere decir o qué estaba pasando en ese momento? El rey David iba a ser disciplinado por Dios. Es una de las disciplinas más fuertes que hay. Y era el rey del pueblo, era el rey del lugar donde estaba. Entonces Dios le dice, tienes que ir a hacer un sacrificio y le da tres alternativas. Y él escoge, Señor, prefiero caer en tus manos que en las manos de mis enemigos. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo, bueno, tienes que hacer un sacrificio, porque el sacrificio es la manera de yo limpiarte tus pecados y de yo saber qué es lo que hay en tu corazón. Y entonces David se va a un sitio especial para hacerlo. Y cuando va a decirlo, le dice al dueño del lugar, le dice, mira, necesito hacerle un sacrificio a Dios. Y el dueño del lugar, como David era tan majo, tan especial con la gente y era una persona que su corazón estaba con el pueblo y estaba con Dios y tenía la gracia de Dios, el hombre le dice, mira, rey, tú eres mi rey, no te preocupes, yo te lo doy. No hay ningún problema, rey. Pero David tuvo una actitud totalmente diferente y muy diferente a lo que vemos ahora. David le dije, recibir, sino que por razón, porque no ofreceré, quiero que resalte las palabras, no ofreceré, ¿no qué? A Jehová mi Dios un holocausto que no me cueste. Ok, quiero que resalte esas palabras. No le ofreceré a Dios algo que no me cueste. Y no estaba hablando solamente financieramente. Estaba hablando, no le voy a ofrecer. Yo sé que mi Dios no me va a recibir a mí un holocausto que dentro de mi corazón no me cueste, que no signifique algo para Dios. Entonces yo he encontrado diezmos y ofrendas donde la gente, o no, más que diezmos y ofrendas, he encontrado, ¿cómo se llama esto? Limosnas, donde la gente saca y mete el bolsillo y saca, bueno, una monedita porque es que me sobra. El rey David, si estuviera en esa iglesia, hubiera dicho, no, yo no le esto. Yo tengo que ir, tengo que entrar, tengo que sacar, tengo que dar lo que me duele. Y entonces al rey David, el dolor son 100 libras, dice, Señor, yo te tengo que dar 101. ¿Me hago entender? Es decir, el rey David entendió que su vida para con Dios era darle lo mejor a su Dios. Pero esto no es extraño. David lo entendía y todo el mundo lo entendía. ¿Usted cree que cuando le ofrecen sacrificios a Satanás, le ofrecen lo peor? Van y le traen una doncella de 15 años, virgen, y la traen para matarla delante de él. Porque es que ni siquiera Satanás recibe malos sacrificios. Y me da vergüenza decir esto frente al altar o en el altar de Dios, pero es una realidad. Entonces quiero que piensen eso.
Dios lo que está diciendo y lo que está diciendo el corazón de David es, todo lo que yo le dé a mi Dios me va a costar. Escucha lo que sigue a continuación. Entonces David compró la era. Quiero que circulen las palabras. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Resalte las palabras, por 50 ciclos de plata. Calculo, le voy a decir esto, calculo aquí rápidamente que el hombre le dijo a David, rey, ok, mira, te voy a dar por 40,000 ciclos de plata, o perdón, por 40 ciclos de plata, te voy a dar la heredad. Y David le dijo, listo, yo te voy a dar 50. ¿Por qué? ¿Ah? Porque le tenía que costar. Tenía que dolerle a David. Pero no es un sacrificio infligido porque me tiene que doler y tengo que golpearme al estilo que hemos observado en la vida católica o en la vida de las religiones. No, me tiene que costar en mi corazón. Me tiene que costar porque eso va a demostrar lo tanto, lo mucho que yo amo a mi Dios. Y entonces vemos el corazón sacerdotal de David diciendo, Señor, te lo tengo que dar todo. Era muy tentador. Listo, mira, el Dios no se ha dado cuenta, no te preocupes. Me la propiedad, yo hago aquí el sacrificio, se acabó, nadie lo sabe. ¡Prum! Dejar un árbol de Navidad es un sacrificio. Y quizás usted hoy me dice, pastor, pastor, pero olvídese de mí porque yo ni siquiera yo le estoy pidiendo eso. Pero acuérdese usted allá en su corazón y en su casa cuando usted está allá sentado con un café frente al lado de su árbol y diciendo calientito, Dios, ¿qué será lo que me está pidiendo Dios? Es un sacrificio que nos tiene que costar. A mí me dice, yo me pregunto, pero ¿para qué le pido yo a la gente? Yo no lo tengo, a mí no me importa. ¿Para qué le pido yo a la gente esto? Pero a mí me cuesta un sacrificio porque digo, Señor, ¿cómo no voy a enseñar lo que tú me estás diciendo? Al fin y al cabo uno va a ir a su casa. ¿Me hago entender o no? ¿Sí? Quiero que lo piense así, míralo de manera práctica. Yo no voy a ir a su casa este fin de semana ni la otra semana. Iré en febrero, ¿sí? Y nunca me enteraré qué pasó. Pero no necesito enterarme porque yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando que algo nos quiere preparar Dios y que nos está diciendo arranquen la idolatría de sus corazones. Pero no quiero desviar hacia el sacerdote, hacia la Navidad, sino me quiero hoy centrar en el sacerdocio, en el corazón que usted y yo tenemos que desarrollar. Rápidamente vaya conmigo en ese cuadro que está allí. Quiero recordarlo. Un cuadro de comparación de los creyentes. Usted lo tiene en pantalla, ¿sí? Mire lo que dice. Cuadro. Y quiero decirle, el sacerdote. Anote, ¿quién es el sacerdote ahora? El creyente. Quiero que entienda esto en este sistema sacrificial que usted está haciendo. Así que Juan David, usted es un sacerdote. Jasmine, tú eres una sacerdotisa. Aquí todos, y Dios nos está formando como ese sacerdote. Y yo quiero que usted lo entienda para que sepamos o para que seamos un pueblo que sabe alabar a su Dios. Porque cuando Dios nos dio, usted va aparentemente a dolerle ese sacrificio. Entonces, aprenda a alabar y adorar a Dios. Vamos a cambiar el micrófono unos segundos. Muy bien. Entonces, quiero que piense en eso. El sacerdote es el creyente. Usted se convirtió en un sacerdote. Quiero que coloque el altar en su corazón, la mente. Esto que Dios nos está pidiendo continuamente ya no es un altar allá en el medio del campo, no es en Jerusalén, no es en su casa, no es en su finca, no es en su jardín. El altar se volvió su corazón. Y ahí pasan todos los sacrificios diarios que Dios le tiene que dar. Cuando usted se pone de rodillas delante de Dios en la mañana y comienza a decirle a Dios, Dios, perdóname. Yo sí, papá, ¿por qué traté a mi esposa de esta manera? ¿Qué me pasa? Usted está haciendo un sacrificio en el altar de su mente. Usted le está diciendo, Señor, mira, aquí está mi egoísmo. Consume ese egoísmo. Si usted aprendió a alabar a Dios. Si no, usted se levantará por la mañana y ¿sabe qué dirá? Qué pereza esta mujer que me tocó. Si ve, Señor, es que no cambia, porque usted no sabe alabar a Dios. Pero el que sabe alabar a Dios llega por la mañana y dice, Señor, mira,
recuerdo cuando aprendimos a pelear, entre comillas, con Sandy o como pareja, porque uno tiene que aprender a pelear. Los matrimonios que no pelean son incorrectos. No son correctos, ¿sí? Es decir, no son ciertos. Los matrimonios tienen que saber pelear, pero ¿qué es saber pelear? Eso es como el boxeo. Del cuello para arriba, nada. Del ombligo para abajo, nada. Es decir, usted tiene que aprender a decir, no me gusta, me gusta, no estoy de acuerdo, pero tiene que tener y desarrollar la capacidad de irse a acostar contento con su mujer. Y al día siguiente continuamos hablando, porque no estoy de acuerdo y meses después no hemos arreglado esto y vamos ayudándolo. Eso es aprender a discutir. Pero recuerdo que una de las enseñanzas que me dieron dice que el que se humilla es el que gana. ¿Sí? A partir de eso comencé a darle más veces la razón a Sandy de lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él va a exaltar al que se humilla. Entonces ya yo no me levantaba por la mañana a decir, Señor, la mujer que me has dado, sino que me levantaba por la mañana a decirle, Señor, perdóname, yo soy esto, ayúdame a cambiar. Claro, cuando comenzaba el Señor a exaltar en las cosas alrededor de la vida nuestra, ¿a quién exaltaba? Pues a mí, digo yo, ¿no? Siquiera no está, pero bueno. Entonces, quiero decirle que eso es aprender a alabar a Dios, aprender a adorar a Dios, es aprender a saber qué es lo que espera Él que yo le entregue. Pues yo encuentro una cantidad de que todavía se paran por la mañana y dicen, Dios, la tienes que cambiar, yo soy el bueno aquí. Y Dios dice, el matrimonio no es para que tú seas el bueno. El matrimonio es un gimnasio donde las dos personas trabajan duro, se enfrentan, la vida los enfrenta y cada uno va menguando. Y Jesús va subiendo. El problema es que en la gran mayoría de matrimonios está Dios bajando y el ego de las dos personas subiendo. Les voy a contar algo aquí antes de continuar. Tengo que pasar rápidamente, si no. Recuerdo que estaban orando por mí, un pastor, un profeta, por Sandy y por mí. Y estaba aquí, Enrique Escobar, fue exactamente en esa esquina. Y el hombre vino a orar y cuando va orando comienza a reírse. Ja, 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 ja. Nunca había yo oído a Dios reírse de esa manera. Y nos dice, y digo, Dios se ríe de ustedes. Han levantado entre ustedes dos una pared de egoísmo y de orgullo entre los dos. Y era exactamente lo que había pasado con nosotros. Estábamos levantando, como no sabíamos que era pelear y discutir, habíamos levantado entre los dos una pared tan grande de orgullo que ya no nos queríamos aceptar el uno al otro. Ahí entendimos después de esos días que el que se humilla, Dios lo exalta. Una gran lección para el matrimonio. Ese es el que Dios va a exaltar. Entonces, ¿cómo ocurre esa exaltación? En la mente usted tiene un altar. ¿Qué es lo que usted sacrifica en su mente? Vamos a ver algunos de los sacrificios, pero lo primero que le digo es su voluntad. Anótelo allí, es muy importante. Eso es saber alabar a Dios. Es decir, entre más rápido usted muera, más rápido se soluciona su situación. Hay un dicho que el Señor Jesucristo lo habla en los evangelios y dice, es mejor caer sobre la roca que la roca le caiga a uno encima. La roca es Cristo. Lo que el Señor está diciendo, tírese rápidamente sobre la roca, muera sobre esa roca. Por lo menos usted no va a ser quebrado totalmente, se romperá un par de huesos, pero si le cae una roca encima, ¡pum!, lo va a destrozar totalmente. La roca es la justicia de Cristo. Entonces lo que Dios nos está diciendo, aprendiendo a alabar, es, Señor, prefiero yo quebrarme rápidamente antes de que tú vengas a quebrarme. Yo le digo a mi hija, a mis hijos les solía decir, digo, es mejor que tú cambies ya la actitud a que yo te la tenga que cambiar. Bueno, usted entiende eso. ¿Sí? Es mejor que usted cambie la actitud a que su jefe lo tenga que echar. ¿Sí? Totalmente. Es mejor que usted arregle su vida antes de que tenga que ver la policía arreglársela. ¿Estamos o no? Y tengo más, ¿cómo se llama? Más ejemplos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a la siguiente parte para meternos en los sacrificios. Coloque la regla de oro. La regla de oro de los sacrificios es que el sacrificio vivo es la manera única de hacer todos los sacrificios. Perdone la redundancia. Esa es la regla de oro. Colóquelo allí, colóquele regla de oro de los sacrificios. Todos tienen que ser vivos. Le voy a explicar.
La regla de oro de todo sacrificio que usted le da a Dios tiene que ser vivo. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Imagínese que estamos hoy delante del templo y Dios le pide sacrificio. Usted tiene su familia enferma, su esposo pecó, usted acaba de pecar, acaba de cometer una cosa voluntaria o involuntaria. Usted acaba de cometer algo y merece que Dios le aplique la justicia. Y usted viene delante de Él. Y usted dice, bueno, hoy voy a llevarle al Señor un animal muerto que tengo hace un año delante de Él. ¿Usted cree que Dios lo va a aceptar? Perdón, ¿cree que Dios lo va a aceptar o no? No lo va a aceptar. Usted dice, bueno, Señor, mira, el sacrificio que te voy a dar, tengo un animal que enterré hace 2 años. Déjame a ver si saco y te lo pongo a ti. Eso es una ofensa delante de Dios. Todo sacrificio tiene que ser vivo. ¿Cómo tiene que ser? Vivo. Quiere decir que usted no solamente le duele, sino que es consciente de ese sacrificio. Es consciente de ese sacrificio. Eso significa sacrificio vivo. Cuando venimos por la mañana, venimos en el carro con algunas de las chicas y para Malcolm en la mañana, y yo les digo, oremos. Y mientras que oramos, yo les digo, por favor, oren con conciencia. Oren con un sacrificio vivo. No hable por hablar. Díganle a Dios un sacrificio consciente. Ese, dice la palabra, es el culto racional nuestro. El culto racional, la verdadera alabanza, es un sacrificio donde yo estoy consciente de lo que le estoy diciendo a Dios. Está vivo. Y a veces ese estar vivo duele. Por ejemplo, le voy a decir el hombre que ve pornografía, tiene que decirle a Dios, Señor, papá, aquí estoy. Esto es muy duro para mí decírtelo. Amo la pornografía. La amo. Y no sé, Señor, cómo quitármelo. Eso es un cáncer en mí. Eso es un sacrificio vivo. Está diciéndole, Señor, y he quitado el lugar de la pornografía y he quitado tu lugar y te he puesto la pornografía ahí encima de ti. Eso es un sacrificio vivo. Es una persona consciente de lo que le está diciendo a Dios. Señor, perdóname, bendice, me dice el otro, con un problema gigantesco de pornografía o lo que sea. En este caso vamos a decirlo de esa manera. Y la persona dice, bueno, no hay ningún problema. Y sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y se te ve hasta atar, desata, hace cualquier cosa que haga. Cualquier situación espiritual que haya aprendido. Eso no es un sacrificio. El sacrificio es ser la capacidad y la tenacidad de ir a decirle a Dios, Dios, así está mi corazón en este momento. Soy un orgulloso, pero malo, Señor. ¿De dónde me sale tanto? ¿De dónde me salen estas ganas de matar? ¿De dónde me sale esto? Eso es un sacrificio vivo. Entonces Dios entra en ese corazón y lo hace. Señor, pero ¿por qué sigo bebiendo sabiendo que me estoy tirando a mi familia? La estoy dañando totalmente. Ahí es donde ese sacrificio genera el cambio que tiene que generar. Por eso la regla de oro es que el sacrificio tiene que ser vivo. Amén. Muy bien, denle un aplauso, Señor. ¿Sí? Vaya rápidamente a Romanos 12:1 y quiero llevarlo rápidamente para que eso quede sentado nuevamente en nuestros corazones. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Circulen las palabras, resáltelas. Vuestros cuerpos en sacrificios, ¿qué? Vivos, ¿ok? Luego dice, debe ser santo y debe ser agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Quiero que circule claramente, muy despacio las palabras, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Y le voy a decir esto, la palabra culto es muy importante. ¿Sí? Regáleme su atención. ¿Qué es culto? ¿A qué se refiere con culto? Todo esto que usted hace, ese proceso que hace delante de Dios, de venir, de entregar su sacrificio, de estar delante de Dios, esa comunión se llama un culto. Por eso es que la gente le solía decir a la iglesia, ¿cuándo van a ir al culto? Yo no sé si usted escucha esto, antes lo decía mucho. ¿A qué horas es el culto en la iglesia?
Lo que la persona está en pocas palabras diciendo o debería entender es decir, ¿a qué horas ustedes van a sacrificar sus 20, sus almas, su vida en la iglesia para que Dios descienda y reciba su sacrificio? Ese es vuestro culto racional. Cuando usted por la mañana se arrodilla y hace esto que yo le digo, Señor, ¿por qué soy así? Porque esto, acepto tu perdón, acepto lo que me das, y entran todo eso, eso se llama un culto. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de personas no han hecho culto. No saben qué es un culto a nivel privado. Nunca han hecho un culto, nunca han hecho un sacrificio por la mañana. Usted se levanta y va, se mira al espejo, se pinta toda la cuestión y sale. Ya, y hizo una oracioncita en el carro. Ora por, ¿cómo se llama? Por millas, dicen. Eso no es un culto. Un culto es detenerse, entregarse, matar al animal, sacrificar el animal que es usted. Dentro sacrificar sus emociones, sacrificar eso, traer la verdad de Dios, entrar en ese choque, ser perdonado, salir, y todo eso es el culto. Entonces, el culto racional es entregar su mente. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un culto racional? Usted lo tiene que decir delante de Dios. Entonces, resalte las palabras que el culto racional. Muy bien, voy entonces a darle ahora 7 sacrificios que Dios quiere que hagamos. Pero pastor, si Jesús dio todos los sacrificios, ¿por qué yo tengo que dar sacrificios si Él es el gran sacrificio que hizo por nosotros? Supremamente importante y es necesario que usted entienda esto. Entonces, vaya conmigo al primer sacrificio, lo dijimos la semana pasada. El primero es que es el sacrificio de gracia al presentar a Jesucristo ante Dios. Y les voy a decir, es el sacrificio más difícil que hay. ¿Por qué? Porque es el sacrificio que yo traigo ante Dios la primera vez que le conozco y lo sigo trayendo delante de Él. Es decir, cuando Dios no acepta ninguna cosa mía, como no aceptó lo de Caín, y acepta el cordero, y es el cordero que yo tengo que traer. Todos los sacrificios deben ser sobre el sacrificio de Jesús. Pastor, entonces yo puedo ir a hacer un sacrificio allá y matar un animal y un cordero allá atrás en el jardín de mi casa. No, no está hablando de eso. Se está hablando de que a través del sacrificio de Jesús usted se comienza a sacrificar a usted mismo. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 3:11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Quién no lo puede poner? Nadie. Circulen las palabras nadie. Nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Usted no puede poner a la Virgen, usted no puede poner a su hijo, usted no puede poner a su esposo, a su esposa. Usted no puede poner el dinero, no puedes poner el árbol de Navidad. Usted no puede, no hay nada que le vaya a dar. Cuando la persona va donde una bruja a que le hagan un rezamiento, cualquier cosa, usted está poniendo un sacrificio diferente al que debe de poner, que es a Jesucristo. Usted le está diciendo, Señor, recíbeme, arregla mi vida a través de este ungüento que me acaba de dar esta señora, hasta a través de cerrarme el cuerpo, a través de hacer las cartas. Cuando usted va y vende todos sus valores delante de Dios por dinero, usted le está diciendo, Señor, acéptame a través del dinero. Yo quiero que mi vida se encamine a través de este dinero que estoy pagando o que me están pagando, que es lo que se llama la idolatría del dinero o el culto a Mamón. Porque a Mamón es un culto muy tenaz, además es un culto semanal. ¿Cómo comienza el culto a Mamón? El culto a Mamón comienza a las 17 de la mañana del lunes. Usted sigue trabajando e invierte todo lo que puede, esfuerzo, todo por tener dinero, por tener dinero, por tener dinero, y se acaba a las 6:59 del próximo lunes. Porque su amor por el dinero es tremendo. Y eso es un culto diferente, es otro fundamento al que no es el Señor Jesucristo. Note lo que dice, versículo 12. El que edifique sobre este fundamento, que se edifique ¿dónde? Sobre, quiero que se resalte las palabras, sobre. Todo lo que usted tiene que edificar ahora como sacerdote, todo sacrificio, todo lo que haga en su vida tiene que ser sobre Jesús. ¿Cuál es el problema? Que muchos hoy, el fin de semana, hacen un sacrificio, pum, ponen a Jesús. El lunes, Jesús, tú eres del domingo, hoy hago, Mamón, aquí estoy para obedecerte, toma mi vida, todo lo entrego a ti. ¿Sí?
El miércoles están vendiendo, están haciendo algo raro. El están haciendo, están cambiando ¿cómo se llama? Sus cultos. Eso se llama idolatría o tener varios dioses. Entonces ponen sobre él, note lo que dice: el que edifique sobre este fundamento para usar, podrá, quiero que circulen las palabras, podrá usar una variedad de materiales: el oro, la plata, las joyas, la madera, el heno o la paja. Está diciendo hay dos clases de materiales: las cosas buenas o las cosas malas. Si ahora en Jesús usted pone un buen fundamento, usted comienza a vivir sus vidas, comienza a vivir la misión, comienza a hacer con sus diezmos y sus ofrendas, con su servicio en la iglesia, con todo. Eso es un buen fundamento. Pero si usted comienza a partir de este momento a mezclar ese culto con trago, con qué sé yo, con todo lo que sea, pues entonces le coloca un mal fundamento. Versículo 13, mire lo que dice: pero el día del juicio, ¿cuándo? Ok, circulen las palabras el día del juicio y circulen también las palabras el pero. Pero es un problema. Es decir, usted coloque el fundamento, pero dice: el fuego revelará la clase de obra que cada uno ha construido, cada constructor ha hecho. ¿Quién la revelará? El fuego. ¿Cuál es el fuego? Bueno, el fuego es al final de los tiempos, pero por supuesto, usted vive el fuego día a día. De repente usted se casa y está mal casado. Y se dice: pero ¿a qué horas quedé mal casado? Bueno, usted escogió, ¿cómo escogió antes? ¿Con Dios o sin Dios? Usted está 10 años después y dijo: uy, ¿qué pasó? Pues quedó mal. ¿Por qué? Porque escogió mal. O digamos que usted estuviera mal casado, lo que fuera, o que estuviera bien casado, pero no cuidó su matrimonio. De repente, 10 años después, se presenta y usted no tiene matrimonio o está decadente, toda la cuestión. ¿Qué pasó? No construyó. ¿Dónde lo probó? El fuego de las circunstancias acaba de probar aquel sacrificio que usted se le olvidó hacer, que usted se le olvidó hace 10 años. Algunos piensan que el matrimonio es ¿cómo se llama? Un tic, un requisito para vivir con Dios. El matrimonio es más solemne de lo que usted y yo pensamos. No me canso de decirles desde que lo entendí en Malaquías. Dios dice: he escuchado, tengo algo contra ti, no has cumplido los votos que hiciste cuando te casaste en tu juventud. Y me impresiona porque algunos prometen: te cocinaré toda la vida. Otros prometen: te miraré, te llevaré, te cargaré, te amaré y todas las cosas. Pero se les olvida que lo que debieron haber prometido, y que Dios está escuchando cada una de esas palabras, y que lo que debieron haber prometido o que lo que prometieron, Dios lo iba a escuchar como un contrato muy, muy claro. Entonces tiene que pensar en eso. ¿Sí? Muy bien, note lo que dice: el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. No se preocupe. Y en la iglesia nos preocupamos, uno como pastor se preocupa, y uno ve a la gente haciendo un fuego extraño. Fuego extraño es para un sacrificio equivocado. Y uno ve el fuego extraño haciendo esa persona y uno dice, y uno se acelera como pastor, porque uno no quiere que los discípulos... es como los hijos, uno no quiere que los hijos se hagan daño. Lo mismo es como pastor. Pero al final uno tiene que decir: pero tarde que temprano sabremos qué pasó. Y tarde que temprano la obra de cada uno es revelada. Revelada. ¿Sí? Note lo que dice a continuación: el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Muy bien, vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 y note lo que dice acerca de los sacrificios. En la segunda parte del versículo dice: ustedes, o bueno, desde el principio dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica en un templo espiritual, su templo espiritual. Pero en la última parte nos dice, también dice: son sacerdotes santos. Además, repita conmigo: además, más fuerte, además, son sacerdotes santos. Y note lo que dice: ¿por qué son sacerdotes santos? Por la mediación de Jesucristo. Quiero que resalte esas palabras: la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ok, quiero que vuelva a entender esto, vuelva a traerlo a su mente. Debido a que Jesucristo está en usted, usted ahora ofrece diariamente sacrificios espirituales que agradan a Dios. Resáltelo, por favor. Eso es una clave para usted. Resáltelo bien. Ustedes ofrecen ahora sacrificios espirituales que agradan a Dios.
Y escuche lo que le voy a decir. Anote allí a un lado también, o desagradan a Dios. Usted puede ofrecer ahora sacrificios que agraden o desagraden a Dios. Pero una cosa es un hecho y es que usted ahora ofrece sacrificios. Pero pastor, yo no soy el pastor, y se va a la casa del hombre con la esposa y dijo, yo no tengo ningún tipo de relación con Dios. El pastor es el único que tiene que estar en el templo. Y usted se levanta por la mañana, grita a su esposa y ahí está un sacrificio que desagrada a Dios. Y a usted se le olvidó que usted era representante de Dios. Lo vuelvo a poner en el mismo contexto. Usted dirá, mire, pastor, es que a mí no me dijeron, no me entrenaron, no importa. Usted es una máquina continua de sacrificios. Todo lo que usted haga, sacrifica o no. Coge al muchacho y le tira una de usted es un desgraciado. Sacrificio que desagrada a Dios. Usted coge, hace algo, otra cosa, sacrificio que agrada a Dios. Y los que le agradan a Dios son sacrificios espirituales. El joven está muy tranquilo por allá, quizás consumiendo marihuana, y dice, bueno, pues no estoy haciendo nada. Y Dios dice, sí, claro, yo estoy oliendo. No solamente el olor de la marihuana, estoy oliendo el olor del sacrificio que está equivocado delante de mí. ¿Por qué? Porque ese joven tomó e hizo un contrato delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Que como no nos llega una multa a la casa, porque ya las multas están hechas y dichas. Aquí están todas las multas. Dios no va a gastar ¿cómo se llama? En printer, en papel, mandándolo, sino que la multa ya está. ¿Sí? Muy bien, entonces necesito que entiendan esos sacrificios. Y el primero tiene que ser Jesús. Es la razón por la cual siempre terminamos diciendo en el nombre de Jesús. Pero no diciendo en el nombre, sino viviendo, haciendo cada una de esas cosas. Señor, es por ti que yo hago este sacrificio. Lo llevo al segundo sacrificio. Ojo, ahora sí vamos un poco más hacia lo nuestro del día de hoy. El sacrificio siguiente que uno debe hacer y más común en la palabra de Dios es el de negarse a sí mismo o sacrificio de obediencia. La gran mayoría de creyentes llegan aparentemente al primer sacrificio, al de recibir a Jesús, pero realmente no pasan de ese, porque inmediatamente pegados, ligados al sacrificio de recibir a Jesús, está el sacrificio de negarse a sí mismo. Entonces usted ya no tiene que entregar un animal, el que se entrega es usted, y es un sacrificio de adoración a Dios. El de la voluntad. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 versículo 7. Mire lo que dice acerca de Jesús y de cómo Jesús se sacrificó. Y necesito que coloque mucho cuidado, porque el sacrificio que Dios le va a pedir a todos es que usted comience a negarse a sí mismo. Y ya lo vamos a leer también, pero quiero que lo vean Jesús. Note lo que dice, y este es un relato en Filipenses, es una canción, un salmo hecho en el libro de Filipenses acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y ese salmo o esa escritura o esa canción lo que nos va a enseñar es que, y va a mostrar, va a darnos cómo fue que Jesús, o las razones por las que Jesús es el ser más importante del universo, y es posible que Él reciba todo, y Él es digno de recibir toda la autoridad y el gobierno de todas las cosas que van a pasar. Él es debido a esta razón que Él va a ser el gobernante de todo lo creado. Y note cómo llegó a ser el gobernante. No fue porque era el hijo del pastor, perdón, el hijo del ¿cómo se dice? Del pastor principal, que es Dios, sino porque se lo ganó por sus propios méritos. Y escuche lo que dice a continuación, porque usted necesita entender este sacrificio. Sino que Jesús se despojó a sí mismo. ¿A quién se despojó? Ok, se despojó. Quiero que circule las palabras, se despojó a sí mismo. Y quiero que anote, se despojó de su voluntad. Es decir, yo ya no tengo voluntad. Pastor, pero yo pensé que Dios respetaba mi libre albedrío. Dios respeta su libre albedrío, y a través de su libre albedrío usted le rinde su voluntad a Dios. El libre albedrío que usted y yo tenemos, he concluido yo que termina sirviendo para una cosa, no para que usted y yo escojamos. Termina sirviendo para que usted y yo le digamos a Dios, no soy capaz yo, Señor, escoge tú lo que quieres hacer. Entonces note lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
quiero que circule la palabra siervo y coloque esclavo, tomando forma de esclavo. Hecho semejante a los hombres, es decir, él bajó de su categoría y se puso en la categoría más baja. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Circulen las palabras, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo? Ahora, vamos a mirar cómo se humilló. Y escucha esto, y necesito que la iglesia lo entienda. Se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente. Circulen las palabras, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo se humilla uno a sí mismo? No, están equivocados, no es hasta la muerte. ¿Cómo se humilla uno a sí mismo? Obedeciendo. Mire, en su pueblo y en su niñez y en su juventud, humillarse a sí mismo era decirse: yo soy una pelota, yo soy malo, yo soy lo otro. Eso era de humillar a alguien. En el reino de los cielos, humillarse es obedecer. En el reino de los cielos, humillarse es obedecer. Y escucha lo que le voy a decir. Jesús no se gana el papel más grande de todos, o no el papel, sino el honor más grande de todos, porque murió en la cruz. Eso no es correcto. Jesús se gana el honor más grande de todos por obedecer. Pues por obedecer. Ahora, ¿qué obedeció? La cruz. Si a él lo hubieran puesto frente a una pared de fusilamiento y Dios le dice: quiero que obedezcas de tal manera que te quiten allí, o que te den la guillotina, o que cualquier otra, la silla eléctrica, igual hubiera tenido el honor más alto, porque no es la muerte o el tipo de muerte, es la obediencia. Y le voy a decir algo, iglesia. La razón por la cual Dios nos pide que hagamos algo es para siempre probar si obedecemos o no. La razón por la cual Dios nos pide que quitemos un arbolito de Navidad es para mirar qué tan buena está nuestra obediencia. Un padre le dice a un hijo: hijo, quiero que antes hoy de que salgas, por favor, saques la ropa de la secadora. Y es importante, no, la puede hacer el papá, la mamá, el hijo, el perro, el gato. Pero Dios está probando la obediencia a través de esas pequeñas cosas. ¿Por cuál de los 10 mandamientos el hombre es juzgado? Usted se puede preguntar delante de Dios, y Dios le tiene que decir: te juzgo por este, por este, por esto, por esto. Dios siempre juzga por uno. Todo es una prueba de obediencia. Se lo voy a repetir de esta manera. Escuche, iglesia. En el jardín del Edén habían miles de árboles, y Dios le dijo: uno no puedes tocar. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos cuál es el que podemos tocar, y Dios lo deja para que nosotros miremos y usted quiera o no quiera obedecer, porque si usted sabe que no puede tocar uno, usted desobedece en los otros. No sé si estoy haciendo eso, si me estoy transmitiendo correctamente esto, creo que sí. Lo que le estoy diciendo es que el primer sacrificio que usted tiene que entregar para caminar con Dios es la obediencia. Y escuche lo que le voy a decir, más cosas. Casi siempre Dios le pone un líder difícil al más desobediente de todos. ¿Por qué me tocó un líder de esa manera? ¿Por qué me tocó un papá? ¿Por qué me tocó esto? Por el corazón desobediente que cada uno tiene. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué me toca este jefe a mí? Pues porque usted tiene un corazón difícil y un corazón que es rebelde ante Dios. Es un sacrificio la obediencia. Y le doy un buen consejo. ¿Quiere ser un sacerdote y aprender a alabar a Dios que no le cueste? Aprenda a obedecer. Y esa obediencia es continua. Sin salirme del tema, mire qué le está pidiendo Dios.
versículo 9. Por lo cual, debido a que se humilló hasta la muerte y la muerte de la cruz, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La razón por la cual tiene el nombre que es sobre todo nombre es porque se humilló. Aquel que no esté dispuesto a humillarse obedeciendo, entonces todavía no es sacerdote. Pero pastor, tanta gente en la iglesia que hace eso, seguro, porque es que yo ya le dije muchas veces, ya se lo he dicho y me lo he dicho a mi corazón. No todo el que está en la iglesia es iglesia. Yo tengo gente sirviendo en la puerta aquí, allá, que yo sé que no tienen a Cristo. Pero pastor, ¿por qué lo tiene? La Biblia dice que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos, que no se pueden quitar. Y me imagino que Dios en ese proceso lo que permite es que la gente vaya y venga. Pero la gran preocupación en todos los niveles es, ¿será que tiene a Cristo? Porque el que tiene a Cristo obedece. Mateo 16:24, mire lo que dice. ¿Cómo sabemos que eso es un sacrificio que Dios nos pide? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Circula las palabras, niéguese a sí mismo. Niéguese quiere decir, es lo que Dios quiere, no lo que usted quiera. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quiere seguir a Cristo? Tiene que obedecer. Pastor, no hay otra forma. ¿Qué tal si yo paso por la atrás? ¿Qué tal si yo hago todas las tareas? ¿Qué tal si yo leo la Biblia sin obedecer? ¿Qué tal si yo mando a los muchachos a radicales? ¿Qué tal si yo voy a la célula? Digo, no, usted puede hacer lo que quiera, pero al final el sacrificio que tiene que hacer diario es un sacrificio de negarse a sí mismo. Y hay una palabra que se llama la mortificación. Anote esto, es una doctrina. Mortificación del pecado. ¿Cómo se llama? Mortificación del pecado. ¿Qué significa mortificación del pecado? Dice, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Es una lucha interna en un deseo de cambiar por ser como Jesús es. Eso es un sacrificio. Mortificación del pecado. Pero si esa mortificación del pecado lo deja solo en la culpa y no lo lleva a la gracia, al primer sacrificio, entonces usted no está haciendo nada. Usted simplemente está siendo culpable. Y Dios dice, pasas por el sacrificio, pero luego tienes que pasar y estarás delante de la providencia o de la presencia de Dios. Tercer sacrificio, sacrificio de alabanza. ¿Qué es el sacrificio de la alabanza? Necesito, iglesia, que entienda qué es el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es una renovación mental de cada creyente y es hecho continuamente. Le voy a explicar qué es. Se lo estaba explicando el otro día a algunos de los chicos, en este caso a Lisandro, me parece, o a Matthew, se lo estaba explicando en estos días. ¿Qué significaba la alabanza en medio de la muerte o del dormir de su suegro y de su abuelo? Y le estaba diciendo las siguientes palabras. El sacrificio de alabanza no es cantar una canción. La gran mayoría de las canciones que están aquí puestas, no la gran mayoría, hay una cantidad de canciones que ni siquiera se salen de la verdad de Dios. Y que usted puede repetirla simplemente por el ritmo, porque la música está hecha para que usted entienda y su cerebro absorba información de una manera que tiene un ritmo determinado, le es más fácil. Por eso los niños les enseñan casi todo con canciones. Entonces, ¿es eso alabanza? No, eso es una parte del aprendizaje. Pero ¿qué es la alabanza? Escuche lo que es la alabanza. La alabanza, necesito que entienda esto. La alabanza es las circunstancias que estoy viviendo. Escuche lo que voy a decir. Las circunstancias, si quiere pongan circunstancias allí. Las circunstancias que estoy viviendo más la palabra de Dios, igual conclusión de alabanza. Entonces vuelvo y se lo explico.
Usted está en este momento en el peor momento de su vida, está triste, se acaba de morir su padre, está en deuda, está en un momento, está en su proceso de asilo, extraña con nostalgia su hogar, toda la cuestión, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas de salud, tiene todas las circunstancias habidas y por haber. En esa circunstancia, usted conjuga la palabra de Dios. Señor, ¿qué dices acerca de mi circunstancia? Y el Señor dice: alégrate, regocíjate, dame gracias en medio de las circunstancias. Y usted en su mente comienza a obedecer por esas circunstancias. Señor, yo no sé qué es esto, pero te agradezco. Papá, yo sé que tú traes algo mejor, porque tú eres el Dios de las oportunidades, porque tú eres mi redentor, porque tu nombre es santo. Y usted comienza una lucha mental por todas esas cosas. Por consiguiente, termina con una conclusión en su mente: Dios es muy bueno. Esa conclusión, ese resultado final de todo este análisis que usted está haciendo, se llama alabanza. Por eso una persona que acaba de perder a alguien se arrodilla y: Señor, eres más importante tú que mi familia, eres más importante esto, y termina alabando a Dios, diciendo: Señor, aquí está mi vida. El problema es que la gran mayoría de gente no ha llegado a esa conclusión, no alaba. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a una conclusión y profundamente pensó y llegó y dijo: Señor, tú eres muy bueno? Esta semana venía en el carro y hay una canción que le gusta a los chicos, y venía escuchando la canción y decía: Señor, tú eres digno de todos los nombres. Inmediatamente se me viene esa palabra, digno de todos los nombres, y comienzo: tú eres bueno, eres santo, eres digno, eres misericordioso, y comienzo a analizar Dios en todos los nombres que tiene, es decir, todos los títulos, como por ejemplo, Dios el que es bombero, Dios el que es cocinero, Dios el que es el jardinero, Dios en todo. Digo: Señor, cada papel lo haces bien, y lo comienzo a conjugar con todas mis circunstancias. ¡Prum! Me sale una alabanza. ¿Cuál es la alabanza? Eres bueno, Señor, de verdad. Eso es alabanza. Pero como nos da pereza pensar, o como somos religiosos y decimos: santo, santo, se equivocaron la canción. Claro, cuando se equivocó la canción, usted no estaba alabando, usted lo que estaba era cantando. Y si estuviera alabando, en ese momento usted sigue. Y al seguir, usted simplemente concluye lo mismo. Entonces hay adoraciones que yo he estado allí parado y de repente cierro mis ojos y se acabó la alabanza. Y comencé a darle vueltas a mi esposa, a mis hijos, comencé a darle vueltas a las circunstancias que tengo, comencé a darle lo bueno que Dios me permite que sea pastor, comencé a darle lo bueno que es la gente, y comencé a darle a Dios gracias por todo, y me acordé de cómo comenzamos, de cómo todo, y comienzo y dele ese sacrificio vivo, sale una alabanza. Pero como el resto está en Netflix, ¿qué alabanza le va a salir? No hay tiempo para alabar. No hay tiempo para detenerse y pensar: ¿por qué mi Dios es bueno? Claro, cuando usted llega a la conclusión en lo más profundo de sus raíces, es que se vuelve como un pozo que saca. Y usted comienza a entender lo que está escrito. Eso es alabanza. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículos 15. Por lo tanto, ¿por qué? Y por lo tanto, es decir, por todo lo que hemos recibido, por lo tanto, por todo, por Jesús. Y escuche, haga alabanza. Por medio de Jesús ofrecemos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Ok, quiero que circule esas palabras. Ofrecemos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Quiero que resalte las palabras: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad. Es decir, debido ahora que yo conjugo toda mi vida en adoración, en todas mis circunstancias, o la gran mayoría, o lo que más pueda durante el día, y le comienzo a dar vueltas y le digo: Señor, eres bueno por esto, eres bueno por esto. Entonces yo soy malo, Señor, tienes toda la razón, pero tú eres bueno.
y comienza todo ese análisis interior, y usted comienza a darle mente y a conjugarlo con la palabra de Dios, usted termina haciendo un sacrificio continuo. ¿Cuál es el sacrificio continuo? Dios es bueno. Dios es bueno. Oye, y entonces viene una persona y le dice, mira, me acabo de quebrar el pie. Y digo, Dios es bueno. ¿Y por qué es bueno Dios en este momento si me quebré el pie? Porque te pudiste haber muerto. Y entonces, y en matrimonio, y sí se puede, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, y uno le busca la salida, y uno comienza a analizar, y es un tema de oración, adoración. Entonces dice la última parte del versículo, mediante ese sacrificio de alabanza, usted termina dándole la lealtad a Dios. Es decir, Señor, no hay otro lugar mejor en el que pueda estar. No tengo otro lugar mejor a donde irme. Señor, si me voy a mi familia no piensas como tú piensas. Si le pregunto a mi esposa no, mis hijos. Si me voy a una universidad, en mi trabajo, en ningún lugar encuentro lo que tú me das. Claro, ¿usted qué hace? Usted proclama su lealtad al nombre de Dios. Ahí usted es un verdadero creyente. Eso es alabanza. Alabanza es la conclusión de mi vida conjugada con la palabra de Dios. Y mi conclusión, si Dios es bueno, es alabarle. Si su conclusión es que Dios no es bueno, entonces eso no es alabanza. Le preguntaron a los hijos de los pastores para ayudarles, ¿crees que Dios existe? Sí. ¿Crees que Dios es bueno? ¿Por qué? Y cuando la gente pregunta, ¿y por qué Dios es bueno? Y comienza a contestarle lo que escuchó en la predicación. No, porque es bueno aquí. Aquí es que es bueno. Porque es bueno en su matrimonio. Porque es bueno con usted verdaderamente. ¿Qué es lo que usted ha vivido? Y la producción, el contenido que sale de eso. Eso es alabanza. Es lo que sale de acá, lo que sale de alabanza. ¡Oh, Dios! Y usted concluye y entonces escribe y enseña y habla y se le nota, porque donde está su tesoro está su corazón. Pero si todo el día habla de dinero, usted no ha alabado a Dios. A pesar de que usted hable todo el idioma cristiano evangélico que usted quiera, la alabanza a Dios es la conclusión de mi corazón. Por eso a la gente se le nota cuando habla, y se le nota bien. Ya se le dije, usted habla de lo que alaba. Todo el día habla de drogas, alaba las drogas. Todo el día habla de dinero, de comida. Usted alaba. Si usted todo el día habla mal de lo demás, usted es una persona que no, se queja todo el día. Usted adora lo que habla. No, lo que habla es la expresión de lo que adora. Aunque me diga hermano, hermana, estamos hablando de lo que usted es cuando está solo. Muy bien, rápidamente, no me puedo quedar aquí. Cuarto, el sacrificio de servicio a Dios. Ok, vaya conmigo a Filipenses 2:17. Sin embargo, me alegraré. ¿Sin embargo qué? Ok, quiero que circulen las dos palabras. Sin embargo, y él hace la distinción. Sin embargo, es decir, a pesar de esto, me alegraré. Y entonces voy a hablar de lo que es la alabanza, la alabanza que Dios espera a través del servicio. Aún si tengo que perder la vida, aún si tengo que derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Quiero que circulen las palabras derramándola como una ofrenda líquida. Y eso, y coloque en la parte de arriba, sacrificio. Pablo le está diciendo a la iglesia, chicos, mi adoración a Dios, mi sacrificio a Dios, es decirles y es servirlos a ustedes, pero no servirlos como nosotros pensamos. Porque la gran mayoría de la gente en las iglesias quieren servir porque están desocupados, quieren servir porque quieren algo que hacer o porque quieren ser útiles. Y eso es válido a un punto humano. Pero cuando usted entiende lo que es el sacrificio de alabanza a Dios, usted quiere servir y se da totalmente en todo lo que tenga que hacer. Pablo lo dijo, quiero derramar mi vida como una ofrenda líquida. O sea, Señor, consúmeme ahí, consúmeme. No es, mira, el fin de semana puedo, el otro día no puedo. Dice, mire lo que sigue a continuación. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios.
quiero que circulen las palabras, también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Mire, voy a enseñar algo. Hay una gran diferencia entre el altruismo y el sacrificio de servicio a Dios. Y la iglesia está llena de altruismo. ¿Qué significa eso? Yo hago lo bueno porque me quiero satisfacer a mí. Es decir, yo tengo que hacer lo bueno porque, ¿cómo no hacer lo bueno? Eso es altruismo. Y eso es una ofrenda como la de Caín. La ofrenda hacia Dios es: Señor, me desgasto, me entrego, derramo mi vida como una ofrenda. Señor, cuenta conmigo en todo lo que tú quieras. Y se nota sobre todo cuando no puedo hacer lo que quiero, sino que me toca hacer lo que no me gusta. De repente usted está sirviendo en la iglesia y lo llaman el día que menos le gusta. Y usted se levanta de su cama o de su lugar y: ay, pero yo tenía este sábado esto, yo tenía este domingo esto. Y usted se levanta como una ofrenda. Ay, Dios mío, cómo no quiero ir, pero tengo que ir. Y usted se va muriendo a sí mismo. Y se entrega y se muere en el camino. Señor, voy porque tú me mandas. Y voy con una sonrisa. Como hay gente en la iglesia que no quiere servir correctamente, sino que sirve porque tengo un tiempo y porque este es mi lugar, este es mi instrumento, esto es lo que yo hago, esto es esto. Ellos no están haciendo un sacrificio. Ellos están haciendo lo que les gusta. ¿Por qué? Porque mira, es chévere. ¿Y por qué? ¿Cómo me voy a quedar sin hacer? Todo el mundo está haciendo. Yo no me voy a quedar sentado. Hay gente que sirve hasta para controlar. Sirve y cuando sirve están controlando. Eso no es un sacrificio. El sacrificio, cuando es un sacrificio a Dios de servicio, la persona se entrega y dice: vea, con el que me toque. Te tocó con el más malo, no hay ningún problema. A ver, ¿qué tengo que hacer yo? Dime, no, hagámoslo. No lo sé, no. Mira, para las que sea. Ese es el verdadero sacrificio. No confunda servir con altruismo y servir como sacrificio. Son dos cosas diferentes, por favor. Y en la iglesia se sirve con las dos cosas. ¿Por qué se sirve con las dos cosas? Pues porque hay gente que necesita y uno les da la oportunidad. Hay algunos creyentes que comenzando uno les tiene que dar la oportunidad porque se van enamorando, pero uno sabe que su corazón no está allí. Está el deseo de hacer cositas y de ser útiles, mas no está el deseo de morir. Porque cuando uno dice: mira, entonces hay que hacer esto, pero eso no fue lo que acordamos. Eso no fue lo que dijimos. Dios espera que cada uno de sus sacerdotes no viva una vida de servicio, una vida de entrega. Y entonces ¿quién lo va a hacer? Pues ¿quién más? Me toca a mí. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque me toca. Yo soy el que estoy. Yo me tengo que morir en el barco. No lo estoy diciendo como una queja. El pastor muere en el barco. El pastor tiene que derramarse como Pablo lo estaba haciendo, como una ofrenda líquida. Quinto sacrificio, el sacrificio de ayuda a los hermanos. Dios espera que su iglesia ayude uno a otro. Y es un sacrificio porque somos egoístas por naturaleza. Es decir, que Dios espera que la iglesia considere a sus hermanos a un nivel más alto que inclusive a la gente de afuera. Si usted es de las personas que el servicio o el ayuda, el deseo de su hermano, y usted los que yo con este sí, yo con este no, usted todavía no está practicando su sacerdocio. No lo está practicando, porque el sacerdocio es: Dios pone a una iglesia de todas partes, de todos los lugares, de todos tipos de bagajes, y pone gente buena, gente mala, gente con todos los aspectos, y los mete a vivir juntos. Ese es nuestro Dios. Es increíble. Dios pone al académico con el que nunca tuvo colegio, al CEO con el que limpia, pone al religioso que nació en la iglesia con el mundano que acaba de llegar.
y les dice a la gente, ahora prefiéranse los unos a los otros. Eso es serio, más serio de lo que usted piensa, porque usted y yo continuamente hacemos juicios de valores y juicios a las personas. Este sirve, este no sirve, este es cansón, este no es cansón. Y yo, no, yo a este no me lo aguanto, hágame el favor y me lo quitan. Y Dios dice, si quieres caminar conmigo, les voy a enseñar un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. Ámense los unos. En pocas palabras les voy a decir esto. Dios les dijo a sus discípulos, chicos, ¿quieren caminar conmigo? No hay ningún problema. Solamente tiene una condición. ¿Cuál? Ámense entre ustedes. Y usted dirá, eso es una tontería muy grande. Porque si yo lo amo, yo lo acepto. No, no, espérese que lleve algunos años donde no se aguante al uno y tenga que perdonarlo y tenga que aguantarle al discípulo y tenga que aguantarle al líder. En la iglesia hay gente que no me quiere a mí. Gente que me dice pastor, pero yo no soy su pastor. Y pueden pasar años y pasan años con una guerra fría. Y yo lo noto. Y yo quisiera decir dentro de mi corazón, Señor, mándalo. Pero como hay un mandamiento y es un sacrificio de alabanza, Señor, bendícelo. Ojo, vuelvo a repetirlo. Esto no es no lo estoy exagerando. En la gran mayoría me quieren, pero yo sé que hay un grupo donde quisiera tener otro pastor. Uno con pelo largo, más lindo, más guapo, yo no lo sé. O otros porque quizás digo unas cosas como las digo. El único problema es que a Israel le tocó Moisés. Pero es que a Moisés le tocó Israel. Moisés se bajó de atrás, de arriba, cambió todas las cosas y dijo, ¿sabe? Moisés comienza a hacer un sacrificio. Y en algún momento le faltó el sacrificio, le faltó el sacrificio. Y no pudo entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, ¿quieren hacer iglesia? Tienen que amar. ¿Y qué es amar? Vayan más allá de lo que ustedes dan. Quiten su egoísmo. Vaya conmigo a Hebreos 13:16. Versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Quiero que circulen las palabras de hacer bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y coloque abajo, y el amor es un mandamiento. Miren, siempre me pregunté por qué el amor es un mandamiento, pensando yo que el amor es muy fácil. Tonto de mí. Porque cuando Dios le habló a sus discípulos a través de todo, les colocó esa regulación, porque es una regulación para ellos, lo regula. Le dijo, ustedes tienen que amarse entre ustedes. Y uno dice, sí, yo amo. ¿Qué va? Uno no ama. Uno es un ser egoísta en todos los aspectos. Hay jóvenes que yo les digo, pero ¿por qué no ayudas? ¿Por qué no coges una silla? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no? Y es que estamos llenos de egoísmo. Qué difícil es ese mandamiento. Ahora, y escuche lo que dice, y la gente va a creer que yo estoy con ustedes cuando ustedes se amen entre ustedes. Y uno dice, es imposible, Señor. La gente va a creer, esto es lo que yo pienso como pastor, o lo que pensaba, la gente va a creer cuando yo les explique bien el evangelio. La gente va a creer cuando tengamos aquí una iglesia bien chévere, cuando el grupo de alabanza sea de los mejores, cuando canten Miel San Marcos, Silson y todo lo que puedan hacer. Cuando venga la gente que tenga y tú les prosperes y les des todos los trabajos sabidos. Cuando tú les prosperes las cuentas económicas. Cuando la gente vea que a la gente de la iglesia le va bien, papito Dios, todos son tuyos. ¿Y sabe qué dice él? No, la gente va a saber que yo estoy con ustedes cuando se amen. Parece ilógico, pero es una verdad. No amamos tanto y se le nota. Usted pídale un favor a un joven. Ay. Y aquellos que van, dentro de los míos que los conozco muy cerquita, si amaran, se darían todo por los demás. Piénsalo unos segundos. Un mandamiento nuevo les doy. Como el amor es un mandamiento, es casi imposible. Muy bien, lo llevo al sexto mandamiento. Ojo, este mandamiento sí que daña, ¿cómo se llama? Tumba cabezas. El mandamiento de la generosidad financiera. Oh, este es uno de los que más, mira, hay algunos que prefieren que les corten un brazo a tener que dar un diezmo.
Y hay unos que ven la iglesia como si la iglesia les tuviera que dar, sin entender que somos nosotros lo que tenemos que dar a la iglesia. Y que cuando usted trae a la iglesia tiene que estar feliz porque usted está trayendo un sacrificio de generosidad financiera. Vaya conmigo a Filipenses 4:18. Y dice, por el momento, ¿por cuánto? Tengo todo lo que necesito. Y aún más. ¿Cuánto tengo? Aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Y escucha lo que decía a continuación. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Quiero que circulen las palabras. Son un sacrificio. Sus diezmos y sus ofrendas son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Tengo un diezmo pendiente que tiene que ver con una persona que amo mucho y no ha entregado su diezmo. Y eso me maquina. Y es un diezmo de 3 libras. Porque es la enseñanza a los hijos que tenemos que dar. Y ese me consume, digo, porque ¿cómo no le voy a dar yo a Dios esto? Este diezmo a muchos de ustedes sacerdotes hace que renuncien al cielo, porque creen que los pastores les están pidiendo. Y dice, es una ofrenda con olor fragante a Dios. Y entonces piensa que con Dios tienen que negociarlas. Hace muchos años veía una persona que en el diezmo de resultado que daba 99.56 peniques. Tenía que dar 100 libras aparentemente, pero el diezmo era 99. Y yo miraba al diezmo y decía, pero ¿cómo puede esta persona peniquear con Dios? ¿Cómo puede quitarle a Dios 3 peniques? ¿Qué corazón es este tan malo? Imagínate que Dios te diga, bueno, mira, la persona tiene un cáncer, muy bien. Te voy a sanar del 99.9% de tu cáncer, pero te voy a dejar un por ciento, porque tú no has sido bien conmigo. ¿Qué opina de eso? A usted se le está cayendo la mano y Dios le dice, bueno, te voy a salvar todo, casi todo, pero esta partecita te la voy a dejar abierta. Ese es el corazón del hombre malo. ¿Qué es el corazón malo del hombre? Le voy a decir qué es el corazón malo del hombre. No es lo que hace, es la incredulidad. Si quiere mirarlo en la palabra de Dios, lo puede mirar. El corazón malo del hombre es su incredulidad, dijo el Señor Jesucristo. Es que no me creen, no creen lo que les estoy diciendo. Y lo que más te lo descalabra al pueblo de Dios es la parte financiera, porque Mamón los tiene pisados. Entonces, escuche, cómo desarrollar un sacrificio de generosidad financiera para Dios? Segunda de Corintios 8:5. Le voy a decir una cosa. Esto de las finanzas nunca puede saltar en ninguna predicación. Yo quisiera haber pasado por esta enseñanza y dijo, dejo las finanzas al lado. Es que no se puede. ¿Y sabe por qué no se puede? Porque todo lo que hacemos gira en torno a las finanzas. Algunos de ustedes entregan a su mujer antes de entregar sus bolsillos. Entregan a sus hijos como lo hizo Lot antes de entregar su bolsillo, sin saber que solamente hay 2 dioses, Mamón y Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos. ¿Cuánto hicieron? Y les voy a decir por qué una persona hace más de lo que esperábamos. Quiero que circule la palabra más de lo que espera y quiero que coloque debajo excelencia. Hicieron más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. Quiero que resalte las palabras. Fue entregarse ellos mismos. El primer paso de la generosidad es que usted se entregue totalmente a Dios. Y la gran mayoría de creyentes
Han entregado el 2, el 10, el 20, el 50, pero no han entregado todo lo que son. Y lo voy a decir por qué. Porque tienen miedo de que Dios los traicione. ¿Sabe por qué usted no diezma o no da? Por desconfiado. Desconfiado, anótelo allí, igual a incrédulo. Usted dice, sí, Señor, y es capaz de abrir la boca. Padre, sáname, por favor. Conduce, Señor, te entrego mi familia y mi hija, dice el joven que tiene allí, que acaba de tener una hija, te la entrego. Muy bien, la semana siguiente hay que entregar los diezmos. No, diezmos no. Ah, entregó su hija y los diezmos no. Uy, qué inconsistencia. Entonces, el dinero es más importante que sus hijos. Señor, te pido por mi matrimonio, el único que lo puede salvar eres tú, el único que puede hacer alguna cosa nueva, el único que puede, tú y solamente tú. Una semana después, entrega esto. No, el dinero no, me están robando. Qué inconsistencia. Debería decir, Señor, mira, mi familia no sé si te la puedo entregar, pero los diezmos, por lo menos es el 10%. Toma los 10% y bueno, no lo sé. Yo, mi esposa, no sé si la vas a cuidar bien. ¿Entendemos la inconsistencia? Quiero que vean la inconsistencia de la incredulidad. ¿Y por qué tenemos que renovar nuestra mente de hacer un sacrificio vivo y decir, me tengo que arrancar esto? Ese es el sacerdocio. Y está lleno de ofrendas. En pocas palabras, la ofrenda ya no es el 10%, la ofrenda es el 100%. ¿Por qué? Porque mire lo que dice acá. Y su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor, tal como Dios quería. Quiero que resalte las palabras. Tal como, ¿quién quería? No, Dios no quiere que usted entregue el 10%. Tiene toda la razón, quiere que entregue el 100%. Y donde usted no está entregándose, usted está dándole un sacrificio a medias a Dios. Señor, mira, tengo un problema, estoy perdiendo a mis hijos y mi matrimonio. Vale, tráeme una ofrenda. Muy bien, Señor, solamente te voy a llevar la cabeza, no te puedo llevar el cuerpo, porque me quedo sin nada. Y el Señor te dice, bueno, entonces solamente voy a salvarte del matrimonio. A ver, quédate con la casa, pero pierde tu familia. Es que es ilógico nuestra manera de pensar. Y le robamos a Dios. Y ustedes creen que porque yo no lo sé, Dios no lo sabe. Y yo les puedo decir, somos 300 personas, yo no cuento los diezmos. Yo no sé quién está o quién no está. Solamente cuando la persona entra en crisis uno dice, algo le pasa, qué raro. Porque claro, como está relacionado, y usted dice, mire, me le pasa, a mí no me ven. Yo no necesito verlos, porque yo no le estoy pidiendo los diezmos, es Dios quien se los pide. Él dice, traigan los diezmos al alfolí, no traigan los diezmos al pastor, aunque el pastor tenga que vivir y administrar y hacer todo lo que tiene que hacer. Es su corazón delante de Dios. Usted me puede decir, Señor, ya perdoné a mi esposa. Y usted me puede lo que quiera, pero el día de mañana la pelea la tiene usted. Y Dios dice, tú no has perdonado, eso es falso. Muy bien, me pasé de tiempo como siempre. Ok, séptimo sacrificio, anótelo y les voy a pedir que nos pongamos en pie en unos minutos y ya. Bueno, el séptimo sacrificio es el sacrificio de santidad. Vamos, no hay ningún problema. Vamos simplemente ya terminamos y damos 5 minutos para que el resto de gente pase. Muy bien, el sacrificio de santidad. Y Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Procuren llevar qué? Y lo voy a decir, eso es un sacrificio. ¿Qué quiere decir una vida santa? Una vida apartada. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque usted no quiere ser santo. Si yo puedo tener el resentimiento en mi corazón, yo quisiera que nadie me lo quitara. Yo lo tengo aquí en el corazón ahí palpitando y yo quisiera, no, Señor, no te lo quiero entregar. Pero el sacrificio que Dios me dice, David, te he mandado a vivir en santidad. En santidad quiere decir en obediencia. A mí, separado, eres diferente, David.
pero bienaventurado el pueblo que sabe alabar al Señor. ¿Sí? Bienaventurado el pueblo que le ama y que puede darle gracias a Dios. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.